Y para dar una especie de posteridad a su actuación, este texto se quedó entre las manos de su familia durante como 20 años. Y después ocurrió algo es un momento muy desconocido de la historia de México, que es la tentativa de restauración del poder cortesiano en Nueva España. En 1562 llegan los 3 hijos varones de Cortés a México con el beneplácito de una parte del Consejo de las Indias para restaurar el poder de Cortés, para reconfigurar el territorio de la Nueva España, equipararlo al territorio mesoamericano y probablemente con la clara idea de independizar a este país. Probablemente porque parecía en la época más difícil gestionar México como una colonia que como un país independiente. Entonces llegan los hijos de Cortés y con la idea de tomar el poder. Y además hay un evento interesante, es que en 1564 muere el virrey y está el Martín, hijo de su mujer española, están los 3 hijos y Martín, el segundo virrey, no toma el poder. En la idea de este grupo, encabezado por Martín, el segundo marqués, el texto familiar que los hijos conocen como es el testamento literario de su padre, y estaba previsto para la impresión en México. Pero como no toman el poder, este manuscrito va a estar en peligro, y la única solución para escapar para los partidarios de Cortés después del fracaso de la toma de poder, la única solución era huir o muy al norte de Zacatecas o en Guatemala. Y fue la solución de muchos de los partidarios de los cortesianos, y huyeron en Guatemala. Y hay un hecho, es que aparece el texto de Díaz del Castillo en Guatemala a este momento, al finales del año 1567 o principios del año 68, aparece el texto. Es una coincidencia muy interesante que seguramente se explica por el hecho de que era un documento que recibió el cuidado de la familia de Cortés, que fracasó la idea de tomar el poder, fracasó la idea de imprimir el texto, y el que huyó, que tenía el documento y que huyó a Guatemala, encontró este señor Bernal Díaz del Castillo. No sabemos exactamente cómo, pero la idea es la siguiente, voy a resumir. En la época, el tema muy doloroso es el tema de la herencia de las encomiendas. No voy a explicar lo que es una encomienda, lo saben, pero la herencia de la encomienda tiene su contenido político muy fuerte, porque la transmisión de la encomienda significa instalar un criollismo y suprimir las encomiendas, transformarlas en propiedades de la corona que el rey podía vender para pagar sus guerras europeas, vender a compradores que no tenían vinculación histórica con el territorio. Eso era una opción de colonización. Y hay un debate para saber si esas tierras
conquistadas por Cortés y su tropa y distribuidas por Cortés como pago de la conquista a su tropa, que no recibió ningún pago por parte de la corona. Siempre hay que decir eso, ¿no? Eso es la temática de la crónica de Díaz del Castillo. Siempre dice, nos abandonó el rey y no estábamos así, en la pena, en el frío, en los combates, y lo poco que recuperamos, el rey quiere robarlo. Entonces, eso es un tema importante. Y lo que se decidió en España es que no había decisión. Sí, a veces es muy útil políticamente de decidir cuando no se va a decidir. Y de manera muy hábil, no sé, quizá, España decidió que sería el problema de la herencia, sería un problema local, dejado a la apreciación de los jueces locales. Díaz del Castillo, que entró en Guatemala en 1944, se constituyó una encomienda. El libro explicó cómo, ¿no? Fue muy azaroso, ¿no? como técnica, pero explicó que Guatemala en la época era una especie de vacío sin realmente ley. Había una especie de vacío de poder, de vacío de legalidad. Entonces se presentó Bernal Díaz, recuperó una encomienda a la verdad dos propiedades, una en el altiplano, otra en la costa para hacer cacao, de menos amplitud, pero había dos. Y el hijo, Francisco, quería recuperar la encomienda de su papá, que ya tenía su edad, ¿no? Estamos en 60, hablamos de 68, 69, entonces es un momento adecuado. Y llega este manuscrito en Guatemala, llega entre las manos del hijo. El hijo está un poco educado, seguramente sabe leer y escribir, y sabe entender el interés de tener un manuscrito que describe la conquista y que es anónimo, porque nunca Cortés nombró el autor de la narración, el narrador, con un nombre, no dice nada, es absolutamente bajo el anonimato. Y es más fácil recuperar un manuscrito anónimo que un manuscrito donde hay muchos elementos que firman la propiedad intelectual sobre la obra. Entonces, aprovechando el anonimato de las memorias de Cortés, el hijo de Díaz del Castillo decidió de dar la autoría del texto a su padre para presentarse el hijo de un héroe de la conquista, y logró recuperar la herencia y la encomienda del Papa, lo que significa que el robo literario de la crónica de Cortés fue muy provechosa para el hijo. Y finalmente, eso es una parte que se asemeja a una novela política. El libro explica cómo varias personas tocaron al manuscrito para manipularlo un poco, o un poco más que un poco. Y eso es la dificultad de apreciación. Y cuando el manuscrito se publicó en 1632 por un mercenario que se llama Alonso Remón, y también hubo modificaciones del texto, lo que significa que es un texto que recibió la aportación de diferentes manos, de varios autores, y eso implica una cierta complejidad en el estudio del texto. Este texto, quizá voy a terminar porque podríamos hablar toda la noche, pero este texto es interesante explicar que fue presentado desde 1904, cuando se publicó aquí en México por Genaro García. Se presentó como el texto autógrafo de Díaz del Castillo.